Comenzamos con la unidad temática número 4, transitorios de orden superior. En realidad vamos a ver solamente transitorios de segundo orden y esto obedece al hecho de que la resolución en forma clásica de las ecuaciones diferenciales o íntegro diferenciales que surjan se complica bastante. En Electrotecnia 2 vamos a analizar realmente transitorios de orden superior, pero con una herramienta matemática más poderosa. De todas maneras, los conceptos que vamos a ver acá nos van a ser muy útiles. En general, los temas son la aplicación de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vamos a definir lo que llamamos la ecuación característica. ¿Qué respuesta vamos a tener en función de los coeficientes de esta ecuación? Y bueno, ecuaciones de orden más elevado por ahora no vamos a ver. Nuestros objetivos es que ustedes sean capaces de utilizar las ecuaciones diferenciales de segundo orden para el análisis de la dinámica transitoria de circuitos con dos elementos reactivos, con y sin fuentes. Que sepan aplicar la ecuación característica y obtener las condiciones iniciales y finales e interpretar correctamente la respuesta. Esto último, como verán, es de suma importancia en el análisis transitorio. En la unidad 3 se consideraron circuitos con un solo elemento almacenador de energía, ya sea un capacitor o un inductor. Esos eran circuitos de primer orden, ya que las ecuaciones diferenciales que describían el fenómeno son de primer orden. En esta unidad 4 vamos a considerar circuitos con dos elementos almacenadores de energía y entonces se van a denominar circuitos de segundo orden porque las ecuaciones diferenciales que los describen contienen derivadas segundas. Ejemplos típicos de circuitos de segundo orden son los circuitos RLC, en donde están presentes las tres clases de elementos pasivos. En las dos imágenes tenemos algunos ejemplos de circuitos de segundo orden. El clásico, el RLC serie, con la letra A, símbolo indicado, o el RLC paralelo, debajo de él. Ambos circuitos son de comportamiento análogo. También puede ser un circuito de segundo orden, como el C, que contiene dos bobinas, o como el D, que contiene dos capacitores. Lo importante es que contengan dos elementos capaces de almacenar energía para que entren dentro de esta categoría. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, primero vamos a considerar circuitos excitados por condiciones iniciales. Como ustedes recordarán, estas son la corriente en la bobina o la tensión en el capacitor. En este caso, como puede haber uno de cada uno de los elementos, ambos pueden tener condiciones iniciales. Estos circuitos, libres de fuentes independientes, nos van a dar la respuesta natural, o sea, la respuesta que obedece a la carga inicial que pudiera haber presente en el circuito. Luego vamos a considerar circuitos excitados por fuentes independientes que nos van a dar la respuesta natural, pero también la respuesta forzada. Los valores iniciales y finales es posiblemente una de las principales dificultades que se nos van a presentar, hallar estos valores. Suele resultar sencillo hallar los valores para la tensión y la corriente, pero se complica un poco cuando hay que encontrar los valores iniciales de sus derivadas. Vamos a ver algunos ejemplos de modo que esto quede lo más claro posible. Tensión en cero y corriente en la bobina en cero, o sea, tensión en el capacitor y corriente en la bobina son nuestras condiciones iniciales. Recuerden que el 0 menos, el 0 y el 0 más, a todos los efectos es lo mismo en cuanto a la continuidad de los valores de tensión en capacitor y corriente en bobina, pero lo importante es que entre el menos y el más se produce la conmutación del interruptor, o sea, el cambio del circuito. También vamos a necesitar en muchos casos conocer previamente, o nos va a ser útil conocer previamente, el valor final de tensión y corriente. Y vamos a tener que calcular los valores en cero de las derivadas de la tensión o de la corriente según necesitemos. Vamos a ver cómo tratamos con un circuito RLC serie sin fuentes. Las condiciones iniciales en este caso van a ser datos, la tensión en el capacitor, que es V sub 0, y la corriente en la bobina, que es I sub 0. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff
y sumamos todas las caídas de tensión que vamos a tener en los distintos elementos y que por supuesto nos da igual a 0. Obtenemos así una ecuación íntegro diferencial. Pero para resolver esta ecuación resulta conveniente eliminar la integral. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es derivar la expresión anterior. De esta manera obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Nuestro objetivo es resolver esta ecuación. Para ello vamos a necesitar de dos condiciones iniciales, tales como los valores de la corriente y su primera derivada, o los valores iniciales de la corriente y de la tensión. Como la ecuación diferencial de segundo orden representa solo a la corriente y su derivada, necesitaremos entonces del valor inicial de la primera derivada de la corriente también. Tenemos entonces las condiciones iniciales como datos de tensión y corriente y la expresión diferencial de segundo orden que tenemos que resolver. Es decir, tenemos que encontrar una expresión para la corriente I que satisfaga esta ecuación de segundo orden. Vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, pero en t igual a 0, o sea, reemplazamos I por I en 0, de manera tal que podamos obtener la expresión para la derivada en 0, la derivada de la corriente que, como dijimos, la vamos a necesitar. Despejamos la derivada en t igual a 0 y de esta manera obtenemos una expresión para la corriente, para la derivada de la corriente en el instante inicial. Esto es un procedimiento prácticamente estándar para casi todos los ejercicios de esta naturaleza. Entonces, con las dos condiciones iniciales, la de la corriente en 0 que era dato y la derivada de la corriente en 0 que hemos obtenido, vamos a resolver la ecuación diferencial de segundo orden. La solución, al igual que ocurría en los casos de primer orden, será de la forma exponencial. Obviamente es la única función, la exponencial, cuya derivada o su segunda derivada va a mantener su misma forma. A y S son constantes que vamos a tener que determinar en base siempre a las condiciones iniciales del circuito. Sustituyendo la corriente I de t por la expresión A a la ST, o sea, por la expresión que suponemos exponencial, que suponemos que va a ser la solución, o va a tener la forma de la solución, y derivando, donde corresponda, llegamos a esta expresión que está aquí abajo, donde al ser igual a 0 es evidente que no tiene sentido que A, la constante, sea 0 o que E a la ST sea 0, porque entonces no tendríamos directamente transitorio. Si el término que está, o la ecuación de segundo grado que está entre paréntesis, es la que es 0 y esa ecuación nos va a permitir encontrar la solución al problema. Como decíamos entonces, la ecuación que se llama ecuación característica es una ecuación cuadrática y se la llama ecuación característica de la ecuación diferencial de segundo orden porque las raíces de la ecuación determinan, como vamos a ver a continuación, la característica de la respuesta transitoria. Las raíces de la ecuación característica son dos, S1 y S2, que son las que hemos escrito acá, y tenemos una forma más compacta de expresar estas raíces, que es reemplazar a R sobre 2L por alfa y a 1 sobre raíz de LC por omega 0. Las raíces de la ecuación característica S1 y S2 se llaman frecuencias naturales porque están asociadas con la respuesta del circuito, con la respuesta natural del circuito y se miden en Neper sobre segundo. Y son las dos que están representadas ahí. Alfa es conocido como factor de amortiguamiento, se expresa también en Neper sobre segundos, alfa es igual a R sobre 2L, en tanto que omega 0 es la frecuencia de resonancia o la frecuencia natural no amortiguada y se la expresa en radianes sobre segundos. Omega 0 es 1 sobre raíz de LC. Ya vamos a hablar en detalle en una unidad posterior sobre la frecuencia de resonancia cuando analicemos los circuitos resonantes precisamente. La existencia de dos raíces, S1 y S2, nos indica que existen dos posibles soluciones para I de t, I1 e I2. Como estamos tratando con ecuaciones lineales, cualquier combinación lineal
de las dos soluciones I1 e I2 es también una solución. Por ejemplo, la suma de ambos puede ser también la solución que estamos buscando. O sea, la respuesta natural del circuito sería RLC. Las constantes A1 y A2 se determinan de los valores iniciales, que en este caso serían la corriente en cero y la derivada primera de la corriente en cero. Existen tres tipos posibles de soluciones en función de cómo sean estas raíces. Si alfa es mayor que omega 0, tendremos raíces reales y distintas y el caso lleva el nombre de sobreamortiguado. Si alfa es igual a omega 0, raíces reales e iguales, tenemos el caso críticamente amortiguado. Y si alfa es menor que omega 0, raíces complejas conjugadas, tenemos el caso subamortiguado. Vamos a considerar cada uno de estos tres casos por separado. Vemos primero el caso sobreamortiguado, donde alfa es mayor que omega 0, o sea, las dos raíces S1 y S2 serán negativas, reales y distintas. Siempre van a ser negativas, sino en nuestro caso, porque si no el exponencial no decae, y si no decae no tiene sentido el análisis transitorio. En función de los parámetros del circuito, la capacidad en este caso va a ser mayor que 4L sobre R cuadrado. La expresión de la forma que vimos antes y de t como la suma de las dos soluciones individuales multiplicadas por sendas constantes a ser evaluadas luego por las condiciones iniciales. Vemos en la gráfica una línea azul que nos muestra la variación de la corriente. Primero crece desde cero y luego decrece hasta anularse en el tiempo. Esto está bien y debe ser así, ya que hay un capacitor en serie que inicialmente tenía una determinada tensión y que finalmente se va a quedar con la carga, se va a descargar totalmente. Las envolventes vienen representadas por las dos exponenciales, e a la menos t en el ejemplo es la superior y menos 2 e a la menos 2t es la inferior. Estas exponenciales multiplicadas por las constantes de tiempo, por las constantes A1 y A2, que en este caso del ejemplo son iguales a 1, determinan la forma en mayor o menor velocidad se produce el decaimiento. El segundo caso es el llamado críticamente amortiguado, que es cuando alfa es igual a omega 0. Las dos raíces van a ser negativas, reales e iguales, por lo tanto la capacidad va a ser igual a 4L sobre R cuadrado. Y la forma de la respuesta va a incluir ahora un término exponencial y también va a incluir un término lineal t. Esto ocurre porque las dos raíces son reales e iguales. Gráficamente nos encontramos con el ejemplo de la izquierda, de la figura de la izquierda, donde I de t es un valor 0,04 por e a la menos 2t, es decir que la constante de tiempo será 0,5 segundos, y vemos que precisamente en 1 sobre alfa, que es 0,5, la función alcanza su máximo antes de comenzar a decaer. Recordemos que estamos representando la corriente que comienza en 0 y termina también en el valor 0. Finalmente, el último caso es el subamortiguado, cuando alfa es menor que omega 0, o lo que es lo mismo cuando c es menor que 4L sobre R cuadrado, y en este caso las dos raíces, S1 y S2, serán complejas conjugadas con la parte real negativa. Entonces la expresión de la corriente va a tomar la forma que se ve en el recuadro amarillo, donde aparecen funciones trigonométricas. La presencia de estas funciones seno y coseno nos hacen evidente que la respuesta natural para este caso es de naturaleza exponencialmente amortiguada y oscilatoria, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Tenemos entonces las dos raíces complejas conjugadas, donde definimos ahora a omega d como la frecuencia de amortiguamiento, que es igual al signo radical, donde tau es la inversa de alfa, como vimos en el caso anterior, y donde el periodo se determina como 2pi sobre la frecuencia de amortiguamiento. En la figura tenemos representada en línea entera azul la función corriente resultante, y luego las otras dos funciones que son la función trigonométrica senoidal en verde y la
exponencial decreciente en rojo. Al multiplicarse la exponencial decreciente por la función seno, lo que obtenemos es una función que va a tender hacia cero también, pero oscilando alrededor precisamente de este valor final 0. Algunas propiedades de los circuitos RLC que es útil que tengamos presentes a la hora de analizarlos. La idea de amortiguamiento que hemos mencionado tiene que ver con la pérdida gradual de la energía almacenada, lo que se evidencia en la continua disminución de la amplitud de la respuesta. El efecto de amortiguación se debe a la presencia de la resistencia R, porque en la resistencia es donde se va disipando la energía almacenada, en el campo eléctrico del capacitor o en el campo magnético de la bobina. Si R0, entonces tendríamos un alfa 0 y tendremos un circuito LC con 1 sobre raíz de LC como frecuencia natural no amortiguada. Sería un caso particular. O sea, la energía oscilaría entre el capacitor y la bobina y nunca se disiparía en ningún lado. En general es difícil decir a partir de la forma de onda la diferencia entre la respuesta sobreamortiguada y críticamente amortiguada. Es decir, que con solo verlas es muy difícil que las podamos identificar porque son muy parecidas en su forma. Me refiero a las dos primeras que analizamos. En realidad el caso críticamente amortiguado está justo en el límite entre los otros dos y la respuesta decae más rápidamente, pero a simple vista, insisto, es difícil detectarlo. La respuesta oscilatoria finalmente es posible debido a la presencia del capacitor y de la bobina, pues permite el flujo de energía entre uno y el otro en tanto se va disipando esta energía en la resistencia. Concluimos entonces con la unidad temática número 4.